Rafael Barajas, el Fisgón, cabeza del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, uno de los mejores caricaturistas de México y quien seguramente hará enojar mucho a Dolia Esteves, que ha quedado, con mucho respeto, profesionalmente lo digo, como payasa, luego de quejarse de la entrevista a la propagandista rusa, que tampoco Dolia ha de haber quedado muy contenta con las respuestas del presidente a 60 minutos, la CBS. Uno de los mejores caricaturistas de México. Mi querido Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy bien, con el gusto de estar hablando aquí con ustedes, contigo, y de estar hablando aquí con tu auditorio, que es fantástico y muy querido. Déjame incorporar a la mesa al querido Kurt Harvard, escritor, periodista, columnista en la revista Sentido Común, en Jacobin en inglés para Estados Unidos, y quien también tendrá mucho que aportar con estos temas. Mi querido Kurt, acá está el Fisgón, acá está tu servidor Vicente Serrano, y muy contento de recibirte aquí en Sin Censura. Pues igualmente, dos maestros ahí, Vicente, Rafael, un gusto estar con ustedes, y sí, hay mucho tema que tratar hoy, ¿no? Y también hablando de maestros, saludo con mucho gusto a José Alfredo Gutiérrez Falcón, creo que desde San Miguel de Allende, Guanajuato, el querido máster en Derecho Comunitario Europeo. Querido José Alfredo, ¿cómo andas? Hola, excelente Vicente, con mucho gusto, y bueno, un honor estar con el maestro Barajas y con Kurt, que ya tenía tiempo de no ver en pantalla. Pues a ver, el presidente le deja claro a los gringos en su ring que México no es protectorado, bájenle de dos yemas a su chocomil, y además no se hagan tontos, también ustedes son responsables del desmadre del narcotráfico, del consumo de drogas y hasta de la violencia que generan las armas que llegan desde su territorio. Mi querido Rafa, con razón los de derecha, también en Estados Unidos, no están contentos con el comunista Andrés Manuelovich. Mi querido Rafa. Así es, mira, está claro, bueno, hay varias cosas que hay que poner sobre la mesa. Está claro que Estados Unidos ha jugado un papel clave en el tema del tráfico de drogas. Prácticamente hay un analista norteamericano muy bueno, que Alfred McCoy, que ha estudiado toda la historia del tráfico de drogas en la segunda mitad del siglo XX, desde la segunda mitad del siglo XX, y él plantea que prácticamente todas las redes de narcotráfico que se han construido en el planeta después de la Segunda Guerra Mundial son redes que en las que ha intervenido de alguna manera Estados Unidos. Y es un hecho que la guerra contra la droga proclamada por Nixon hace ya mucho tiempo es en realidad, no ha contribuido en lo más mínimo a detener el tráfico de drogas, y ha sido un extraordinario pretexto de Washington para intervenir en cuantos países ha querido. Lo que cuenta Alfred McCoy es muy impresionante. Él cuenta cómo Estados Unidos va a construir, primero pasan varias cosas. Primero, es un hecho que durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania buscó introducir drogas a los Estados Unidos para corromper a la juventud norteamericana y que no combatieran en la Segunda Guerra Mundial, etc. Trataron de causar un problema muy fuerte en los Estados Unidos, pero Estados Unidos entendió cómo funcionaban estas redes de drogas, y Estados Unidos después patrocinó varias de las redes de drogas que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial. Entre otras cosas, hubo una alianza con la mafia siciliana, y esto se ve claramente en la película del Padrino, ¿no? Y pacta con la mafia siciliana la invasión a Sicilia y el combate a Mussolini, y después también pactan con la mafia siciliana y con la mafia corsa, ni más ni menos que el tráfico de drogas de esta ruta que se llama la conexión francesa, The French Connection. Si tú recuerdas, al final hay una película que se llama See the French Connection, y al final de la película termina cuando el héroe de la función se da cuenta de que en realidad a quien está persiguiendo, quien está del otro lado armando la red de tráfico de drogas, es ni más ni menos que un agente de la CIA. Y luego el tráfico es curioso porque se traslada, se ha ido trasladando a donde eran todos
donde se dan todos los conflictos, los posibles conflictos, digamos, que desafiaban los intereses norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial. Después se traslada ni más ni menos que a China, y eso explica, entre otras cosas, el milagro de Formosa, porque Chiang Kai-shek es el gran operador de la droga durante un largo periodo. Después, fíjate, pasa ni más ni menos que al sudeste asiático, donde se da la guerra de Vietnam, y Estados Unidos también es el que maneja todas estas cosas. ¿Dónde podemos ver en qué son tan cínicos los norteamericanos que esto hasta nos lo pasan en películas? ¿Dónde podemos ver todas estas cosas? Hay una película espléndida, es una película espléndida que se llama Air America, donde se habla de cómo la CIA organiza una empresa aérea para traficar la droga del sudeste asiático a los Estados Unidos. Y luego, si tú te acuerdas de qué trata Apocalipsis Now, pues trata precisamente de cómo el tráfico, cómo Estados Unidos controla el tráfico de drogas en el sudeste asiático y cómo invade Camboya para poder manejar todo. Es una cosa increíble. Los gobiernos títeres de Vietnam del Sur se mantuvieron, entre otras cosas, obtenían sus recursos, pues básicamente del tráfico de drogas, Y luego este pleito pasa al tema de Irak, Afganistán, Irak, y tienes todo el caso de Irán Contras, ¿no? De cómo se utiliza la droga para patrocinar a los Contras. Es decir, es Estados Unidos, el que está detrás. La conclusión de McCoy, del libro de McCoy, es fantástica, porque lo que él dice es que prácticamente todos los las grandes rutas de la droga las organiza Estados Unidos para patrocinar los aspectos más sucios de la política exterior norteamericana. Entonces, eso que se aplicó en Marsella, que se aplicó en China, que se aplicó en Vietnam, en Irak, en Afganistán, en Nicaragua, en Colombia, ¿por qué podríamos pensar que no se aplicó en México? Es decir, yo estoy convencido de que el tráfico de drogas en México está muy ligado a las lógicas de Estados Unidos. La propia Anabel, cuando publicaba cosas que eran novedad en aquel momento, recoge una frase de unos narcotraficantes latinoamericanos que decía: los gringos te hacen y los gringos te deshacen. Ahora, si no están acostumbrados los norteamericanos a lidiar con un país que efectivamente defiende su soberanía, eso les debe de resultar muy molesto y muy atípico. Sin embargo, yo creo que eso es justamente lo que le corresponde hacer al gobierno mexicano, y no debemos aceptar que utilicen el tema de las drogas, una vez más, como parte de una palanca injerencista del imperio norteamericano. Yo aquí lo dejaría. Y mi querido Kurt, veo que también has exhibido